Compartiendo entonces lo que es la pantalla. ¿Hay alguna observación? ¿Todo está bien? Adelante, a ver, un comprendido. Sí, doctor, se ve. Bien, buenos días, jóvenes, otra vez. Estamos hablando de la cavidad de la boca como continente para luego entrar al contenido. Y nosotros hemos dicho que la cavidad de la boca, es decir, todo esto, corresponde a una cavidad irregularmente cuboidea, en la cual hemos hablado de la pared anterior los labios, las paredes laterales las mejillas, la pared superior el paladar duro. Nos corresponde hablar entonces ahora del paladar blando y el istmo de las fauces que constituyen la pared posterior y finalmente el suelo o pared inferior. Así considerado, diremos, la pared posterior que estamos viendo ya aquí está formado por el velo del paladar, ¿no? O llamado también paladar blando. El paladar blando cae en forma de un velo de donde viene su nombre hacia abajo y hacia atrás, sin alcanzar a la base de la lengua, ¿no? Que con él forman un orificio irregular que se llama el istmo de las fauces, el istmo de las fauces. Bueno, el velo del paladar presenta para su estudio dos caras, una cara anterior y una cara posterior, un borde anterior o superior y un borde inferior, que vamos a desarrollar ahora. La cara anterior estamos viendo aquí. La cara anterior es bucal, mira hacia la cavidad de la boca, o cara oral también de algunos autores. Es cara anterior cuando está caído el velo y es cara inferior cuando el velo se eleva, como vamos a ver enseguida. La cara posterior mira hacia la faringe. Es la cara posterior o nasal porque cuando se eleva continúa a formar el piso de las fosas nasales, ¿no? Nasal o posterior. El borde adherente o anterior se une hacia el borde posterior de la postpalatina del maxilar superior y de la porción horizontal del palatino. Enseguida volvemos a esto. Pero lo que quiero mostrar es el borde inferior. El borde inferior es irregular. En su parte media presenta una prolongación más o menos de un cono alargado que es la úvula, ¿no? En la base de la úvula nacen dos arcos, uno anterior y otro posterior, llamados pilares, el pilar anterior y el pilar posterior. Entre los dos pilares se forma una cavidad donde se aloja la amígdala o tonsila, ¿no? Es la fosita amigdalar o tonsilar que se llama. Bueno, hasta aquí lo que corresponde a la parte general de lo que es el velo del paladar. Vamos a ver aquí es el velo del paladar, oblicuamente descendido hacia abajo y atrás, una cara anterior bucal, una cara posterior o nasal, un borde adherente que ya hemos dicho se inserta en el palatino y en el maxilar, y un borde libre que corresponde ya a ver el istmo de las fauces, ¿no? Volvemos aquí a tomar el mismo velo, una cara anterior, una cara posterior. Estas caras, el borde libre y los pilares que hemos formado están cubiertos de la mucosa palatina, ¿no? De la mucosa palatina, tanto la cara anterior como posterior y los bordes, ¿no? Y eso es importante conocer. El velo del paladar, por consiguiente, es un órgano retráctil, es un órgano que se mueve mucho, ¿no? Es por esa razón, ahora vamos a ver la constitución de lo que es el velo del paladar. El velo del paladar está formado por una porción fibrosa, ¿no? Que es la aponeurosis del velo, sobre la cual vienen a insertarse 10 músculos, 5 pares de músculos, 5 a cada lado, ¿no? Y constituye la parte de la capa muscular. Esta aponeurosis y la capa muscular que vamos a formar está cubierta superficialmente por la mucosa, ¿no? La mucosa bucal o palatina hacia la cavidad de la boca y la mucosa nasal hacia la cara posterior.
En ese sentido, entonces, el velo del paladar, en su estructura vamos a describir primero lo que es la aponeurosis y sobre la aponeurosis los músculos que vienen a insertarse. Bueno, la aponeurosis del velo del paladar es una formación fibrosa que se inserta hacia arriba en el borde posterior de la apófisis palatina del maxilar, digo del borde posterior de la porción horizontal del palatino, en la espina nasal posterior que forman los dos palatinos al articularse. Desde ahí se dirige hacia abajo y atrás. Lateralmente, vamos a ver, lateralmente tenemos aquí el gancho de la apópterigoides, ¿no? Y lateralmente se va a insertar en los ganchos de la apópterigoides, formando de esa manera una formación fibrosa cuadrilátera, ¿no? Con dos caras, una cara anterior o bucal, una cara posterior o nasal, en las cuales terminan insertándose los músculos que vamos a ver en este momento. Sin embargo, el borde inferior de la aponeurosis no es un borde nítido. A medida que va descendiendo hacia la boca, entonces el velo o la aponeurosis del velo, mejor dicho, se va haciendo, va disminuyendo en sus fibras y se va haciendo tenue para entremezclarse con las fibras musculares, de tal manera que no hay un borde bien definido. Lo que sí está bien definido es su inserción a nivel del borde posterior del palatino y de los ganchos de la apópterigoides, ¿no? Eso es lo que corresponde. En las caras de la aponeurosis van a venir a insertarse los músculos que son estos, ¿no? Dos músculos elevadores del velo, vamos a ver enseguida, dos músculos depresores del velo y uno que va a formar la úvula, ¿no? Que va a ir a formar la úvula. Y vamos por orden. Los músculos elevadores del velo son dos. El músculo elevador del velo, precisamente, o periestafilino interno, que es este, y el músculo tensor del velo, que es este otro, que se llama también el periestafilino externo. Tienen también otros nombres, pero vamos a insertar. El músculo periestafilino interno, este músculo, se inserta por arriba en la cara postero inferior del peñasco, o sea, a esta altura, como estamos viendo acá, ¿no? Este es el peñasco, se lo ve aquí, y este es el músculo, perdón, este es el músculo en la cara postero inferior del peñasco. Es decir, por dentro del agujero carotidio, ¿no? Esta es la vena yugular, la arteria carótida, y aquí está insertándose entonces el músculo, ¿no? Por dentro, en una superficie que hemos señalado prácticamente al hablar del peñasco, por un lado. Por otro lado, se inserta en la cara interna de la trompa de Eustaquio, es la trompa de Eustaquio, aquí también tenemos la trompa de Eustaquio, ¿no? La trompa de Eustaquio se inserta en la cara interna o medial de la trompa de Eustaquio. De ahí sus fibras descienden oblicuamente verticales, diremos, descienden hacia el velo del paladar para expandirse al llegar al velo, a la aponeurosis del velo y expandirse en forma de abanico sobre la cara superior o posterior de la aponeurosis del velo. Por esta razón, el músculo se llama también petrosalpingio estafilino. Petro porque está inserto en la porción petrosa, salpingio porque tiene inserción en la trompa de Eustaquio o tuba auditiva que se llama, y salpingio porque va al velo del paladar. Entonces, petrosalpingio estafilino o elevador del velo del paladar por su acción,
o periestafilino interno. Su acción es, como su nombre indica, elevar el velo del paladar cuando se produce la deglución. Cuando se produce la deglución, el bolo alimenticio va a pasar a la faringe, entonces el velo tiene que elevarse. Por eso se llama elevador del velo. El siguiente músculo es el músculo periestafilino externo. El músculo periestafilino externo es un músculo que se inserta en la fosita escafoidea de la posterioides, ¿no? Que tiene el ala interna de la posterioides. También se inserta en la cara anterolateral o externa simplemente de la trompa de Eustaquio. Desde ahí sus fibras descienden hasta el gancho, que es el gancho, aquí está, lo mismo aquí, donde se convierte en un tendón intermedio y ese tendón cambia de dirección. Las fibras verticales del músculo periestafilino externo lo hace horizontal y termina expandiéndose sobre la cara bucal o cara inferior de la aponeurosis del velo, ¿no? Entrecruzándose con el lado opuesto también. Termina insertándose entonces allí. Este músculo se llama tensor del velo del paladar también porque cuando se contrae tesa el velo del paladar debido a la posición de los ganchos de la posterioides, ¿no? Que le hace precisamente de punto de apoyo para tesar el velo del paladar. Se llama también músculo esfenosalpingio estafilino. Músculo esfeno porque está en la fosita escafoidea de la posterioides del esfenoides, salpingio porque se inserta en la cara anteroexterna de la trompa de Eustaquio y salpingio porque termina en lo que es el velo del paladar. De esa manera tenemos entonces a los dos músculos, ¿no? Periestafilino interno, el elevador, y periestafilino externo, el tensor. Ambos actúan elevando el paladar durante la deglución. Pero también hay que hacer notar que los dos músculos periestafilinos que se insertan en las caras de la trompa de Eustaquio, como estamos viendo aquí, cuando se contrae estos músculos dilatan la trompa de Eustaquio. Dilatan la trompa de Eustaquio, permitiendo el paso del aire de la nasofaringe, que vamos a ver luego, hacia la cavidad del tímpano, ¿no? Esa es su función, llevar aire a la cavidad timpánica, a la caja del tímpano, al oído medio, para hablar también en esos términos, y de esa manera equilibrar las presiones del aire que se produce en el oído, porque en el oído va a llegar a través del conducto auditivo externo aire, ¿no es cierto? Y va a chocar con la membrana timpánica. Si no hubiera aire por la parte interna, entonces por la presión la membrana timpánica se desgasaría o estallaría. Lo cual entonces se produce el equilibrio por el ingreso de aire que en cada deglución nosotros hacemos que pase una pequeña cantidad de aire por la trompa de Eustaquio precisamente hasta el oído, ¿no? Esa es su función. Enseguida vamos a ahondar un poco al respecto. Esto en cuanto a los dos músculos elevadores. En cuanto a los músculos depresores, bueno, aquí está el músculo periestafilino externo, que aquí es el gancho, está haciendo su expansión sobre el paladar. Los músculos depresores son los músculos palatogloso y el palatofaringio. El músculo palatogloso se inserta en el paladar, en el velo del paladar, en forma de fibras que se expanden sobre la cara inferior, y de ahí se dirige hacia afuera, hacia abajo. Se condensan sus fibras en un cuerpo circular que desciende a la base de la lengua. Forma el pilar anterior del velo del paladar o el arco anterior del velo del paladar. Llegado a la base de la lengua, este músculo vuelve a expandirse sobre la lengua, ¿no? Sobre la estructura de la lengua hasta alcanzar al septum lingual, donde terminan varias de sus fibras.
Entonces, de esa manera, forma un arco, ¿no? Que corresponde aquí en la parte lateral del istmo, el pilar anterior del velo del paladar. Bueno, por un lado. Por otro lado, el músculo palato-faringio, que está por detrás, viene también de la cara del velo del paladar, cara inferior del velo del paladar. Sus fibras se expanden y terminan dirigiéndose hacia abajo y hacia afuera. Se convierte en un cuerpo cilíndrico que desciende hacia la faringe. Termina entonces en la pared lateral de la faringe, ¿no? Por eso se llama palato-faringio y forma el pilar posterior. Entre el pilar anterior y el pilar posterior se forma la fosa amigdalina, donde se encuentra la amígdala o tonsila, como estamos viendo acá. Bueno, aquí en color se ve también el músculo palatogloso y el músculo palatofaringio y la amígdala, la fosita amigdalar. Cabe recalcar que estos músculos señalados elevan la base de la lengua, bajan el velo del paladar y estrechan el istmo de las fauces, ¿no? Estrechan el istmo de las fauces, eso es transversalmente, es lo que realizan estos. El palato gloso también se llama gloso estafilino, gloso, lengua, estafilino, paladar, o palatogloso, y el otro faringo estafilino o palatofaringio, también tienen la misma denominación. Finalmente tenemos el último músculo que corresponde al palato estafilino. Este músculo viene desde la espina nasal posterior, ¿no? Y se dirige hacia abajo, formando un músculo cilíndrico que con el lado opuesto terminan constituyendo la úvula o campanilla. El músculo palatoestafilino se llama también músculo ásigos o músculo de la campanilla, porque la úvula también se llama campanilla, úvula o campanilla. Y así tenemos entonces establecido los 5 pares de músculos: el peristafilino interno, el peristafilino externo, el palato gloso, el palato faringio y el palato estafilino, ¿no? Estos músculos que estamos observando están inervados y irrigados por sus propios nervios. Están inervados sensitivo y motrizmente por los músculos palatinos posteriores o menores, que aquí tenemos al palatino posterior, es el palatino anterior que va a la mucosa del paladar, mientras que este va a la mucosa, el accesorio, y el posterior o medio y posterior van a terminar en el velo del paladar, unos inervando la mucosa del velo y otros inervando los músculos del velo del paladar, el periestafilino, los peristafilinos, los palatoglosos y el palatofaringio y el palatoestafilino. Como ven, viene una rama específicamente hasta el palatoestafilino. En cuanto a las arterias, corresponden a la arteria palatina superior o descendente y a la arteria palatina inferior o ascendente. Aquí tenemos a la arteria palatina superior o descendente que viene al paladar. Sus ramas van a terminar hacia el velo del paladar, y la palatina ascendente que viene de la arteria, es una colateral de la arteria facial, ¿no? Una rama cervical de la arteria facial que asciende. Eso es lo que corresponde a la irrigación. El retorno venoso se forma un plexo a los lados del velo, el plexo pterigoideo, y del plexo pterigoideo va a desembocar directamente a las venas faciales. De esa manera, pues hemos visto lo que significa el velo del paladar en su estructura muscular. Este velo del paladar está cubierto, aquí también tenemos los nervios, está cubierto por mucosa. Es la mucosa anterior o bucal y una mucosa posterior o nasal. Respetando entonces las caras lo forman esa mucosa, y el borde libre que constituye
la úvula y los pilares, ¿no? La úvula, cabe hacer una aclaración, la úvula es una prolongación que cuando el músculo se relaja, se dirige hacia la base de la lengua. Cuando se contrae el músculo, eleva entonces la úvula, eleva la úvula. Esa es su acción del músculo palatoestafilino. Aquí vamos a ver la constitución precisamente de esto, ¿no? Aquí tenemos al palatoestafilino que viene a formar la úvula, al músculo palatogloso que viene a constituir el pilar anterior. Aquí está, palatogloso, que se forma un cuerpo cilíndrico para formar el pilar anterior. El palatofaringio, que es este otro, también cubierto de mucosa, forma el pilar. Entre los dos se constituye la fosa amigdalina, donde se encuentra la amígdala o tonsila, ¿no? Toda la capa muscular está cubierto tanto por delante como por detrás y por su borde, y hemos dicho por la mucosa del velo del paladar. Bien, así se ha constituido entonces el velo del paladar como un órgano retráctil que cuando está en reposo, entonces el velo cae hacia abajo y hacia atrás, ¿no? Hacia abajo y hacia atrás. Y cuando se eleva en el momento de la deglución, entonces continúa al paladar duro horizontalizándose. Es lo que sucede. Cuando está caído, permite que la masticación, que el alimento en la boca no pase directamente, sino termine de hacer la masticación. Y cuando se forma el bolo alimenticio, recién se eleva el velo para dar paso al bolo alimenticio en la deglución. Es lo que sucede con la pared posterior, que hemos dicho corresponde al istmo de las fauces principalmente y el velo del paladar. Por eso hemos hablado de esta manera de este órgano blando. Y ahí tenemos el istmo de la faringe, y tenemos aquí la base de la lengua. La base de la lengua también contribuye a formar el istmo, porque la lengua se eleva, la base de la lengua se eleva gracias a los músculos que también tiene. En este caso también contribuye el palatogloso, que está elevando la base de la lengua, ¿no? Y baja el velo y estrecha el istmo de las fauces. Es lo que sucede entonces con esta constitución. Aquí tenemos a la arteria palatina superior o descendente, que viene también a irrigar el velo del paladar. Ahora vamos a pasar a lo que es el suelo de la boca para terminar con las paredes. El suelo de la boca es un espacio en forma de un canal que solo se observa delante y a los lados de la lengua, ¿no? En realidad, ese es el suelo de la boca o el piso. Aunque si nosotros consideramos la lengua como un órgano, como un contenido de la boca, si quitáramos la lengua, quedaría este músculo, que es el músculo miloioideo. En realidad, ese es el suelo de la boca, el músculo miloioideo. Lo que sucede es que el músculo miloioideo en su cara anterior, en su cara superior, está cubierto en sus 2/3 posteriores por la implantación de la lengua. Deja solamente la parte anterior, el tercio anterior, que corresponde al espacio comprendido entre el maxilar inferior y la lengua, ¿no? Que más o menos viene a ser una especie de corredores o canales alimenticios. Pero vamos a hablar del músculo miloioideo. El músculo miloioideo visto por arriba y visto por debajo. Es un músculo ancho, ¿no? Que se inserta en la línea miloioidea del maxilar inferior, ya saben ustedes, de ahí se dirige sus fibras desde las apófisis jeni hasta el hueso ioides. Primero sus fibras son horizontales, luego oblicuos hacia atrás y finalmente dirigido hacia atrás directamente hasta el hueso ioides. En la línea media forma el rafe miloioideo al entrecruzarse con el lado opuesto. Tiene una cara superior que más o menos cóncava,
¿no? Donde se encuentra primero el músculo genioideo, como estamos viendo, y los músculos, y mejor dicho, la lengua con sus músculos que se van a implantar también aquí. Esta es la relación, de tal manera que solo en la parte anterior deja libre el suelo de la boca para formar la región sublingual, donde se encuentra la glándula sublingual, como estamos viendo. La cara inferior va a estar en relación con el cuello. Prácticamente el músculo miloioideo divide la boca al cuello, o separa la boca del cuello. Está en relación con la región suprayoidea, del cual forma parte. Este es el músculo digástrico. Aquí va a formar la fosita de la glándula submaxilar, ¿no? Y entonces vamos a hablar de la glándula submaxilar, que es esta, cuya prolongación también llega a la cara superior. Tiene un borde posterior libre, el borde posterior, que junto con el músculo hiogloso, que es forman un resquicio por el cual, un hiato, ¿no? Un espacio estrecho por el cual pasa, aquí se ve, por el cual pasa la prolongación de la glándula submaxilar. Bueno, de esa manera tenemos al músculo miloioideo que está inervado en sus propias arterias por la arteria miloioidea, por el nervio miloioideo. Cuando se contrae, eleva el hueso ioides, eleva la base de la lengua y la aplica hacia el paladar también, ¿no? Esa es la función del músculo miloioideo. Volviendo a la parte libre del suelo. La parte libre del suelo, repito, corresponde hacia afuera a los arcos dentarios, hacia adentro todo el macizo muscular de la lengua, hacia abajo el músculo miloioideo y hacia arriba la mucosa. La mucosa viene aquí a formarse prácticamente la región sublingual, ¿no? Porque debajo de la mucosa encontramos a la glándula sublingual, como estamos viendo. Y en la línea media, la mucosa forma, aquí está el frenillo de la lengua, que lo vamos a mencionar nuevamente cuando estemos hablando de lengua, ¿no? El frenillo de la lengua. A cada lado del frenillo de la lengua hay la desembocadura de los conductos de Wharton, que vienen a ser los conductos excretores de la glándula submaxilar, y de los conductos de Walter y de Givinus, accesorios, etcétera, de las glándulas sublinguales, ¿no? De las glándulas sublinguales. Vamos a volver a las glándulas cuando estemos hablando de ellas. Aquí está la glándula sublingual con sus pequeños conductos y la glándula submaxilar con su prolongación, y el conducto de Wharton, que está en color verde, termina en el ostium umbilical. También encontramos al nervio lingual y al nervio hipogloso mayor en la cara superior, en la parte libre, en el del suelo de lo que es el suelo de la boca, ¿no? Y así hemos encontrado entonces al suelo de la boca. Nos corresponde entonces ver el contenido de la boca, que va a ser la región gingivdentaria, la lengua y las glándulas anexas que ya estamos viendo, la glándula sublingual y la glándula submaxilar. Bien, lo mismo tenemos acá, está al músculo miloioideo, aquí se ha quitado al músculo genioideo, ¿no? Lo mismo aquí, tenemos la cara superior, así se forma. Este es el suelo de la boca, el ostium umbilical que hemos dicho, la desembocadura del conducto de Wharton, las caránculas sublinguales, que vienen a ser la elevación de la mucosa por la glándula sublingual. Bueno, y eso ya nos corresponde ver, es la región que hemos dicho sublingual, ¿no? La región sublingual. La musculatura de la lengua, aquí vamos a hablar de 17 músculos, o sea que no tenemos una particularidad de músculos que tenemos que ir insertando. Bueno, con eso hemos visto lo que es la pared posterior y la pared inferior de la boca. El viernes nos vamos a dedicar